¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta farsa de elección de fiscal? Es ridículo que después de más de 150 días la Corte no pueda ponerse de acuerdo y se escude detrás de excusas baratas. ¿Acaso esperaban que la terna estuviera llena de personas con un historial cuestionable para poder decidir? Es simplemente inadmisible. Permíteme explicar con toda claridad por qué esto nos indigna y por qué tenemos todo el derecho a estar enojados. En promedio, durante los primeros 17 años de la Fiscalía, la Corte seleccionó a los 5 primeros fiscales en un lapso de 19 días, siempre antes de que terminara el periodo, evitando así una interinidad. Pero de repente llegó la crisis del 2009 al 2010 y aquí tenemos que hacer un paréntesis para explicar esto, porque Muchos se excusan en esta crisis para justificar las demoras actuales de la Corte. esta crisis estalló por el intenso conflicto entre el entonces presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. La Corte ya tenía conocimiento de que Uribe les había realizado actividades de espionaje de forma ilegal. O sea, los estaba chuzando. Todo esto se desató porque la Corte estaba investigando la conexión entre la política y los grupos paramilitares, la cual implicaba a su gobierno. ¿Sorprendidos? Obvio no. Además, la Corte decidió no seleccionar a ninguno de los candidatos presentados por Uribe en julio del 2009, argumentando que no tenían experiencia necesaria en investigación criminal, estaban muy ligados al gobierno y enfrentaban cuestionamientos éticos. Por todo esto existieron las demoras en su momento. Entonces, equiparar la situación actual de la Corte con la crisis pasada entre Uribe y la institución es simplificar la complejidad del panorama que se vivía en su momento. No hay punto de comparación con la terna propuesta por Petro. 3 mujeres con experiencia en investigación criminal, sin señalamientos éticos y sin vínculos cercanos al presidente. Y que los medios lo quieran comparar solo demuestra su falta de objetividad, su sesgo político y la oposición ramplona que están haciendo a cualquier decisión que tome el presidente Petro. Superada esta crisis, la Corte aumentó la elección de fiscal a un promedio de 45 días. En resumen, en el primer periodo se tomaron un promedio de 19 días para elegir, en el segundo periodo un promedio de 45 días y ahora ya van 150 días y contando. Esto significa que con excepción de la crisis del 2009 al 2010, la Corte nunca se había tomado tanto tiempo como ahora para seleccionar fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad, aunque duela, es que hace rato la Corte Suprema de Justicia cambió sus criterios morales para elegir fiscal general. En el papel sigue contando la idoneidad para el cargo y también la preparación para asumir los desafíos que supone llegar a tan alto lugar. Pero en la trastienda, donde el poder se compromete, lo que más aprecian los magistrados a la hora de elegir a un fiscal es la capacidad que tienen los candidatos de darles puestos en la fiscalía. El que satisfaga su insaciable apetito burocrático debe ser el coronado. Hoy, 23 de febrero, seguimos en manos de la más que cuestionada Marta Mancera. Los magistrados siguen dilatando la elección, saboteando la justicia y encubriendo sus prácticas bajo el discurso de respetar la institucionalidad. Pero, ¿qué institucionalidad es esta que no respeta a la ciudadanía? Sus procesos son mediocres, negligentes y burocráticos que nos afectan a todos nosotros.